Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre el liderazgo y la iglesia. En primer lugar, quiero agradecerles por cómo han participado en estas conversaciones, por ver los videos, y no solo por ver los videos, sino por mandarme comentarios, palabras de ánimo, otras preguntas, por todos los mensajes que me han mandado. Eso me hace sentir que esto de verdad es una conversación, que no estoy solo hablando a una cámara, sino que somos un grupo de personas y estamos conversando. Entonces hoy vamos directo a los mensajes que me han enviado, a las preguntas que han mandado. Y para que sepas, si quieres enviar una pregunta a este canal, para un episodio futuro de conversaciones, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y veremos tu pregunta en el próximo episodio, si Dios quiere. Ok. El primer mensaje, el último mensaje que ha entrado es así. Dice: hola, buen día, que la gracia y paz de Cristo siga llenando tu vida y tu vida también. Y muchas gracias por esa palabra de ánimo, y a todos los que me mandan diariamente palabra de ánimo. Yo agradezco mucho sus mensajes, y yo deseo una gran bendición para ustedes también. Tengo una pregunta. ¿Por qué pecamos? Y si hay algo que uno puede hacer para dejar de pecar. Excelente pregunta. ¿Por qué pecamos? Porque vivimos en esa carne. Pablo habla de eso en Romanos 7, la segunda parte de Romanos 7. Pablo habla de ese dilema, que somos nuevas criaturas, pero vivimos atrapados en la carne, en la vieja naturaleza, lo que no sabe que está muerto, que ha muerto con Cristo, pero no sabe que está muerto. Entonces él habla de la lucha, él describe la lucha que hay entre el espíritu y la carne, entre lo que yo sé, lo que la nueva creación en mí, quien realmente soy, y lo que esa creación quiere, y lo que la vieja persona que ha muerto pero no sabe que está muerta, lo que la vieja persona quiere. Y él describe esa lucha, ese choque entre los dos, y es feo, y es bien triste y feo y difícil. Y la esperanza, si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido, bautizado, entregado a Jesús, y si seguimos a Jesús hasta el final, algún día estaremos con Él, y estaremos libres, libertados de este cuerpo, de la naturaleza que todavía quiere rebelar contra nuestro Creador. Yo creo que la razón que pecamos tiene su raíz en el primer pecado, Adán y Eva. ¿Por qué pecaron? Porque querían tomar el lugar de Dios. Lucifer quería tomar el lugar de Dios. Querían ser su propio Dios, Adán y Eva. Lucifer quería ascender su trono al trono del Altísimo. Quería ser Dios. Queremos tomar el lugar de Dios, por lo menos en nuestro pequeño mundo. Que yo quiero ser el Dios, el jefe de mí mismo y de mi vida. Y eso me hace rebelar contra el soberano verdadero, contra Dios, y pecar, desobedecerle. ¿Y qué podemos hacer para no pecar? Esa es la lucha que Pablo describe a continuación, después de Romanos 7 a Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y después él describe por los próximos, digamos, 15 versos. La primera parte de Romanos 8 describe la lucha entre el Espíritu y la carne, el Espíritu Santo. Y si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, haremos morir a la carne. Entonces es una lucha continua, una lucha diaria, y es una lucha que podemos ganar, podemos salir victoriosos, y habrá momentos en que no salimos victoriosos y nos toca seguir luchando. Es la lucha de cristiano, mi hermano, y todos pasamos, estamos en eso. Y que Dios te ayude en esa lucha. Buena pregunta. Y también el mensaje, el sermón de esa semana se llama Tentación Imposible. Trata de ese dilema, de esa lucha que hay en nosotros, de las tentaciones y de cómo luchar. Entonces el sermón trata de eso, y el estudio para el grupo Célula también habla de eso. Entonces te recomiendo que busques el mensaje Tentación Imposible en Paz con Dios.
La próxima pregunta. En la iglesia del Señor, en la que me congrego, tenemos el ministerio de danza, en la cual hay chicas adolescentes y casadas y otras que no, pero en pareja. Mi pregunta es, ¿las mujeres que no están casadas pueden ser parte del ministerio? Buena pregunta, gracias por hacérmela. No, tengo varios pensamientos y solo voy a compartir lo que pienso. No tengo un verso de la Biblia que habla específicamente de esa pregunta. Lo que voy a decir es, más que todo, lo que pueden hacer las mujeres o las personas en su iglesia, en cualquier ministerio de danza o de enseñanza, de lo que sea, es bajo el liderazgo, la autoridad de los líderes. Entonces, que los líderes decidan. Ellos tienen la responsabilidad en tu congregación de tomar esas decisiones. Ahora, si tú eres uno de los pastores o uno de los líderes y a ti te toque, y por eso está preguntando, pues, buena pregunta. Yo agradezco que está buscando otros consejos. Personalmente, yo no siento, y yo digo eso como lo digo, no juzgo a otras iglesias que tienen ministerio de danza. Y pienso que es apropiado expresar físicamente lo que uno siente cuando está adorando a Dios en canto. Cuando está cantando, levantar las manos, aplaudir, mover su cuerpo según con la música, no de una forma sensual, sino de una forma en adoración, pues, como David danzaba delante del Señor. Entonces estoy de acuerdo con expresarse físicamente en tiempos de canto, de cantar a Dios. Lo único que personalmente, eso es personal, y te voy a decir por qué, pero no es con autoridad bíblica, solo en mi opinión. Yo no siento tan cómodo con la idea de tener personas danzando o bailando. Yo sé que danzar y bailar para uno es sinónimo, para otro hay gran diferencia, pero al final de cuentas se ve muy parecido. Entonces, danzando enfrente, en parte porque no veo eso en el Nuevo Testamento y no veo a los cristianos haciendo eso. Y en el Antiguo Testamento, cuando danzaban delante de Dios, cuando David danzaba, siempre era acompañado de canto, estaban cantando, y era una expresión, por lo que yo leo, era una expresión de canto. El enfoque estaba en el canto, no en la danza. Yo creo que tener personas dedicadas a danzar enfrente fácilmente puede distraer de lo que es el canto, especialmente si ellos no están cantando. Si solo está moviéndose, y fácilmente podría llevar a la sensualidad. Y yo no veo en el Nuevo Testamento ni en Apocalipsis, donde describe la adoración en los cielos, no veo mucho enfoque en esa expresión de adoración. David danzaba, pero David cantaba y escribía salmos, cantos, himnos a Dios. Entonces, yo creo que ese es el mejor enfoque. Eso es lo que yo pienso. Pero si tú eres líder encargado de esa clase de ministerio, busca la guía de Dios, pero asegurarte de tener buena base bíblica por los ministerios que establece en la iglesia. Gracias por la pregunta, y como ven, no puedo contestar cada pregunta con un verso y con una opinión precisa, y comparto lo que pienso, lo que siento. Una pregunta. Y entraron muchas preguntas y comentarios acerca del Evangelio de la Prosperidad. Uno dice, ¿es bíblico el Evangelio de la Prosperidad? O el tono que le dan hoy día. No es bíblico. En mi opinión, no es bíblico. En forma precisa, el Evangelio de la Prosperidad está basado sobre dos cosas. Uno, en nuestro deseo de estar cómodos y prósperos, y nuestra avaricia, nuestro deseo de tener más, y está basado sobre
el pacto antiguo entre Dios y los judíos, el cual es muy diferente del pacto entre Dios y los cristianos a través de Jesús, el nuevo pacto. El nuevo pacto está basado sobre mejores promesas en el libro de Hebreos, y las promesas son espirituales más que todo. Dios cuida de los suyos, pero la promesa principal y grande del nuevo pacto en Cristo son promesas espirituales, no promesas físicas. Uno tiene que ir al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, y ver las promesas y los términos de ese pacto para tener base para el Evangelio de prosperidad hoy día. Y yo pienso que bueno, no es bíblico, es un evangelio falso, y es una gran distracción de la cruz y la redención y la justificación que se encuentra en Cristo, y nuestra misión principal, que no es ser cómodos y ricos y prósperos físicamente. Si eso viene, está bien; si no, está bien. Nuestra misión, ¿cuál es la gran comisión? Vaya por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Y el Evangelio de la prosperidad es una gran distracción de lo que hizo Cristo en la cruz, y las promesas que Él nos da hoy día en el nuevo pacto, y de nuestra misión. Y nuestra misión en este Evangelio se convierte en buscar lo nuestro en esa tierra. Otra pregunta, y gracias por la pregunta. Yo sé que por el ambiente en que vivimos, ese va a ser un tema que va a salir continuamente, y no me canso de hablar de eso, porque yo veo eso como uno de los grandes, quizás el más gran peligro en nuestra cultura, en nuestra iglesia hoy día. Una pregunta. El sábado me toca la predicación. Estaba pensando en el tema dar sin recibir nada a cambio. La pregunta mía es si usted tiene material que yo pueda utilizar. Me serían de una ayuda estupenda. Lo siento, nunca he predicado específicamente de ese tema, pero el verso que me viene a la mente, tal vez eso sería un texto que podrías usar, es Jesús dijo a sus discípulos cuando los mandó, yo creo que fue la vez que los mandó 2 por 2, lo puede buscar en el internet o en la concordancia, pero los envía, y él dice: de gracia han recibido, den de gracia. Entonces eso sería una forma de desarrollar el texto, la predicación. Otra pregunta, buena pregunta, gracias. Para que ven que a veces ni tengo una buena respuesta ni una respuesta. Voy a leer la pregunta y voy a decir no sé. Sin estudiar más, no sé. Según Apocalipsis 17:3 en adelante, ¿quién es la gran ramera? Buena pregunta. En el momento no tengo una respuesta adecuada. Entonces yo prefería decir eso que inventar algo y solo por contestar. Entonces no puedo. Sería un buen tema que estudiar. Pero no tengo una respuesta en mente. Otra pregunta. En muchas congregaciones, ya sea también la católica, evangelistas, cristianas, ¿por qué hay tanta lujuria? Hay pastores, curas y de otro cargo en la iglesia de Dios que ven pornografía, que son pedófilos e incluso adúlteros. ¿Por qué? Tristemente, es la realidad. Y nadie lo puede negar, y la persona que levanta su ramo de católico, evangélico, lo que sea, su bautista, su denominación como ejemplo, yo he visto a personas de un lado o del otro decir: mira los de ustedes, y no más que tira la primera piedra, le señala: no, en el tuyo también hay, porque en todas partes hay. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la primera pregunta de ese episodio, porque vivimos en la carne y hay tentaciones por todos, y a pesar de que elevamos a los pastores o los líderes y lo ponemos no solo en cualquier iglesia, lo pone en un lugar elevado, y en parte eso corresponde al lugar en términos de responsabilidad, pero que no son susceptibles a
a la carne. Y es triste, pero Satanás ataca quizá más a los líderes que a los demás, porque hace caer a un líder y de repente muchos pierden su fe, muchos se quedan cínicos. Es la realidad. Entonces Satanás ataca más a los líderes, en mi opinión, en lo que yo he observado, y los líderes son susceptibles al pecado. Y muchas veces los mismos líderes, tenemos la tentación de creer que sí estamos en un estado elevado, como la gente nos pone ahí, creemos eso, y la cosa es que empezamos a creer que no somos tan vulnerables como somos. Entonces, ¿qué? Dejamos de cuidarnos, dejamos de confesar nuestro pecado, dejamos de huir de la tentación, empezamos a darnos pequeñas libertades, que se convierte en libertinaje. De repente andamos en doble vida y de repente todo lo que está escondido sale a la luz. Y Satanás gana una gran victoria otra vez en la iglesia. Y para nosotros que somos líderes, la forma que tú y yo podemos protegernos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de no ser uno de esos que cae de esa forma y que daña la iglesia y que hace que los incrédulos burlen de Dios, de nuestro Dios, por cuidarnos. Como cualquier cristiano, de confesar nuestro pecado, de no crear la imagen que nosotros somos más elevados y diferentes, no confesar nuestros pecados. El estándar para el líder es más elevado, eso sí, pero nuestras habilidades, nuestro poder de luchar contra la tentación no es más elevado. Más bien tenemos que confesar más y luchar más y tener más gente que nos conoce de verdad para que cuando la tentación empieza lo podamos cortar de buenas a primeras en vez de dejar algo desarrollar. Entonces, si tú eres líder, cuidémonos. Buena pregunta. Es triste la pregunta, pero es buena. Otra pregunta. Pueden enviarme una pauta de cómo realizar un culto familiar. No tengo algo que enviar, pero te puedo dar un consejo. La mejor forma de guiar un culto familiar o un estudio, un grupo célula, cualquier grupo pequeño es este. Leer la palabra y después hacer que todos hablen, que hablen de lo que leyeron y hablen de lo que deben hacer, de la aplicación. Que una pregunta que siempre me gusta hacer en los estudios, en los grupos pequeños, los cultos pequeños, es después de leer algo, es decir, ¿qué te llamó la atención de ese texto? Es una forma de preguntar, quizás más directamente sería, ¿qué está diciendo ese texto? Otra pregunta es, ¿qué es lo que dice ese texto de Dios? ¿Qué es lo que dice de nosotros? Hacer preguntas específicas o generales de texto para que todos hablen de texto y después hacer la pregunta, ¿qué debemos hacer? Entonces es más que todo es hacer que todos hablen acerca del texto, que leen la Biblia y que hablen de lo que hayan leído. Eso aplica a grupo pequeño y culto familiar, a todo grupo, no importa el tamaño siquiera. Otra pregunta, buena pregunta. ¿Es correcto hacer declaraciones en el nombre de Jesús? Por ejemplo, decir yo declaro en el nombre de Jesús. En la Biblia, las únicas veces que yo puedo recordar, y tal vez hay otros me pueden mandar las citas bíblicas de si tú puedes pensar en otros, pero cuando dicen en nombre de Jesús es cuando están hablando a demonios. Y le dicen en nombre de Jesús, sal de esa persona. Entonces yo sentiría muy cómodo invocando el nombre de Jesús, siendo cristiano, lleno del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Si me enfrento a poder oscuro, a poder de demonio, a poder del enemigo, decir en el nombre de Jesús, porque no es por mi poder y no es por lo que yo puedo hacer, sino en el nombre de Jesús.
sal de esa persona. En el nombre de Jesús, no atormente más a esa persona. Eso es bíblico, porque en la Biblia hacían eso. Ahora, lo que hoy día veo mucho para mí no es bíblico. Es declarar lo que uno quiere, no ir a Dios y preguntarle y decir, Dios, me gustaría que hicieras eso, que me dieras eso, que eso saliera, pero haz tu voluntad, no la mía. No pedir a Dios, sino exigirle. Yo declaro que y muchas cosas físicas, cosas temporales, esa práctica es muy ligado con el evangelio de la prosperidad. Yo declaro un nuevo carro, declaro un nuevo declaro un nuevo otro, declaro nueva ropa, declaro el nuevo trabajo, declaro... Yo no veo eso en la Biblia. Y más bien lo que veo en eso es una actitud de exigir y de decir a Dios, tú vas a hacer eso, en vez de ir a Dios como un padre, decir, quiero, puedo, podrías. Y muchas veces no solo eso, sino las cosas que declaramos no son cosas espirituales siquiera, son cosas para mi beneficio propio en la tierra, no para el reino. ¿No sería mejor orar como oraba Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él estaba al punto de ir a la cruz? Cuando él dijo que no quiero hacer eso, una parafrase, pero no quiero hacer eso, pero no mi voluntad sino la tuya. Entonces, que Dios me dé gracia el día que tenga cáncer o una enfermedad mortal. Estoy en el hospital y me toca orar por mí mismo. Y otros oran por mí y oro por que mi oración sea, no quiero eso. Quiero ver a mis hijos casarse y ver a mis nietos, pero no mi voluntad, sino la tuya. Que aprendamos a orar así, porque eso para mí es más bíblico que declarar que el cáncer se va a ir de mi cuerpo. Eso no es bíblico. Hay cosas yo creo que podemos orar y pedir sin decir si es tu voluntad, porque sabemos que es su voluntad. Por ejemplo, cuando yo oro por la salvación de otros, nunca digo si es tu voluntad. Dios, por favor, salves a tal persona. Esa es una oración que hago a menudo. Esa es una de mis oraciones favoritas. Porque yo sé que es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, con confianza, pero no declaro, salva. ¿Por qué? Porque ¿a quién soy yo para exigir a Dios, para ordenar a Dios, para declarar lo que Él va a hacer? No, yo pido, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Padre, por favor, salva a esa persona. Y si es algo que no sé si es su voluntad, yo digo, haz tal cosa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Espero que eso ayude. Si tiene más preguntas de ese tema, mándamelas. Seguimos hablando de ese tema. ¿Es salvo una persona? Buena pregunta. Que nunca escuchó el Evangelio. Romanos 1 dice que todos están sin excusa porque pueden ver, por ver la naturaleza, parafrase, pero por ver la naturaleza, pueden saber que hay un Dios. Pero no creo que son salvos, ni pueden llegar a ser salvos sin escuchar el Evangelio, porque, ¿qué dice Romanos 1, 16 y 17? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios nos salva a través del Evangelio, y Romanos 10 dice, continúa con esa idea y explica que si no llegas a creer, a oír, no puedes creer, y si no crees, no puedes ser salvo, no puedes confesar, no puedes ser salvo, no puedes tomar tu decisión de seguir a Jesús. O sea que tienes que escuchar el Evangelio. Y eso, y yo he visto a personas perderse en debate acerca de personas imaginarias en otros lugares del mundo que quizás nunca pueden y nunca han escuchado, y qué tal, qué va a pasar con ellos. Y yo sé que no, me imagino que no es por eso que está haciendo la pregunta, pero quiero animarnos a todos que cuando pensamos en eso, que veamos que es cierto, que uno tiene que escuchar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hablemos el Evangelio, que no tengamos pena, que no tengamos miedo. Hablemos el Evangelio. Está lejos de Dios, ha rebelado contra tu Creador.
Pero en Cristo, el Hijo de Dios que vino, que murió, que vivió la vida perfecta y murió en la cruz y resucitó de la muerte, tú puedes encontrar vida y tú puedes ser perfecto en los ojos de Dios y tú puedes ser adoptado y perdonado en la familia de Dios cuando tomas tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Que eso sea nuestro mensaje y que aprendamos a decir eso siempre. Que sentamos la carga de que otros tienen que escuchar el Evangelio y queremos que lo escuche de nosotros. Otra pregunta, gracias, buena pregunta. Otra pregunta. Buenos días, amados, que la gracia del Rey sea con todos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea contigo también. Tengo dos preguntas. ¿Por qué todavía los judíos celebran el Shabbat? Y quisiera saber si hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Buena pregunta. Voy a empezar con la segunda. Si hay cosas que Dios no puede hacer, no. Él es Dios. Él es el Rey soberano. Él hizo el mundo y gobierna todo. Hay cosas, no hay nada que Él no puede hacer, pero hay cosas que Él no hace, que Él decide no hacer. Él no haría nada que va en contra de su naturaleza, de su justicia y su amor y quién es. Permite que otros hacen cosas así, pero Él no. Él en su gracia no hace todo lo que pedimos, no porque no puede, sino porque Él sabe que es mejor y muchas veces Él nos da lo que es mejor y no lo que pedimos. La primera pregunta, ¿por qué los judíos todavía celebran el sábado, el día de reposo? Pues muchos judíos hasta la fecha no han aceptado que es el Mesías que ellos han esperado desde Abraham, desde antes, es Jesús. Que la bendición prometida a través de Abraham para todo el mundo, que Dios dijo, a través de tu simiente yo bendeciré a todo el mundo. Que es el Cristo, que Cristo es el Mesías. Y siguen con las viejas tradiciones y no todos, pero muchos de los que practican cosas de la vieja ley. Es porque no reconocen que hay un nuevo rey. El Mesías vino y estableció un nuevo pacto. Entonces viven aferrados al viejo pacto. Ok, uno más. Eso tiene que ver con la pregunta del último episodio, si un jovencito puede ser pastor. Yo pienso que si está preparado puede ser pastor. Quiero hablar de eso porque varios preguntaron por eso. Hablaron de esa idea de si un joven podría ser pastor. Yo creo que bíblicamente la idea es que los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes principales de la iglesia no es solo una persona, es un grupo, dos o más. Hay una pluralidad de ancianos. Pablo habla de los ancianos en tal ciudad. Dice a Timoteo y a Tito que instalen ancianos. A Tito en Timoteo habla de los que quieren ser ancianos. Siempre hay una pluralidad. Cuando vinieron los ancianos de Éfeso a despedirse de Pablo al final del libro, cerca del final del libro de Hechos, siempre hay una pluralidad de ancianos cuando hablan la Biblia. Entonces, nuestro hábito, nuestra práctica hoy día de tener un pastor y después quizás ancianos o diáconos, no es bíblico. El término de pastor, anciano y obispo en la Biblia es usado sinónimamente para referir al mismo grupo de personas. Entonces, pues cuando pensamos en los pastores, los ancianos, tenemos que ver los requisitos que dieron, que Pablo dio, por ejemplo, a Timoteo y a Tito, quien iban a instalar los pastores, los ancianos, en las iglesias que habían plantado. En Timoteo 3 y en Tito 1 describe la lista de requisitos y las calificaciones para ser anciano. No se aplican algunos, pero la mayoría aplican a una persona madura, una persona que tiene familia, una persona que ha demostrado madurez, fidelidad a su esposa, una vida de ministerio, de estar activo, no es alguien que viene empezando. Ahora,
la confusión podría ser también porque uno dice, entonces, ¿puede un jovencito no puede ministrar, no puede ser líder? Pues sí puede ser líder, sí puede ministrar. Tito y Timoteo eran jóvenes y ellos trabajaban con Pablo en el establecer, en plantar iglesias, y Pablo los dejó atrás para enseñar, para poner la buena base de doctrina y para instalar ancianos. Ellos tenían gran autoridad, ellos trabajaban en el ministerio plantando iglesias, pero para que las iglesias estuvieran establecidas tenían que tener ancianos o pastores, obispos, líderes principales, y esos tenían que ser los hombres que llenaban las calificaciones, las cuales implican una persona que tiene algo de experiencia y madurez. Otra vez nos dice la edad, entonces esto está abierto a la interpretación. Dije uno más, pero... Esa es una buena pregunta que dice, hay un estudio del Evangelio del Reino de Dios y su justicia de Billy Graham, le ruego revendirme una copia. A veces entran peticiones como esta, pidiendo recursos de otras personas, y en paz con Dios, yo leí la pregunta para aclarar algo y para sepan cuáles son los recursos que pueden conseguir. Primero, en paz con Dios, todo es gratuito. Todo es gratuito. Puede descargar libros, puede descargar manuscritos de mensajes, ver mensajes, seminarios. Hay muchos recursos. Y todo es gratis, pero todos los recursos que damos son los que nosotros producimos y por eso lo podemos regalar y distribuir de esa forma. Son los que son producidos por pazcondios.com. Entonces, no, lo siento mucho, desafortunadamente no puedo remitirle la copia de ese estudio o de otros estudios de otras personas. Pero en nuestro sitio, nuestra página en pazcondios.com puedes encontrar una gran variedad de estudios, y uno que tal vez iría bien con el tema que tú dijiste sería de Quiero Paz con Dios. El libro Quiero Paz con Dios, te recomiendo que empieces ahí. Y hay otros lugares en el internet donde pueden conseguir otros recursos. Entonces, no puedo ayudar directamente, pero tal vez Quiero Paz con Dios te ayude con esa petición. No, mejor paramos las preguntas ahí, porque si seguimos el video va a ser demasiado largo. Envíame, si quieren decirme, mandarme a decir, si quieren que los videos sean más largos, yo puedo seguir. Hay preguntas, si ustedes me han enviado más preguntas, a la vez no quiero que sea demasiado largo, entonces yo voy viendo, averiguando cómo hacer eso. Entonces ayúdame, díganme, no, mejor más corto, más largo, más... Envíenme, no puedo prometer que voy a hacer exactamente lo que dicen todos, pero por lo menos me va a dar una idea de cómo continuar esa conversación. Bueno, mil gracias por las preguntas que me mandan. Gracias por hablar conmigo por este medio, por mandarme preguntas, por ver los videos y por ser parte de esta comunidad. Aunque no conozco a la mayoría de ustedes, yo siento que somos familia, que somos comunidad, y yo sé que todos espero que todos amamos al mismo Señor y queremos que su reino venga. Y andamos colaborando en ese trabajo. Entonces, que Dios te bendiga, que tenga una buena semana, y si Dios quiere, nos veremos en la próxima.